bueno, tengo que admitir que desde que empezó el simposio ayer, pensé que me equivoqué de simposio, como que no entendía bien el concepto de comunes. Después de que aquí el compañero habló de hongos en el bosque y la reserva y me dio un poco más de esperanza. Un poco esta, a rasgos generales, es una invitación a poder como incluir el mundo de los hongos en los estudios culturales, ya que sobre todo en Chile, bueno, en otros países se ha adjudicado solo al área biológica, desde la micología, y ni siquiera, ya dentro del naturalismo, ya están las aves, está la botánica, los hongos recién están surgiendo. Y bueno, un tema tan transversal, toca, no sé, a la basura, después de la basura sale el hongo, y a tantos otros temas ecológicos. Así que eso. Bueno, quería hacer un homenaje primero a Maturana y Jimena Dávila para hablar de un diagnóstico un poquito más ecológico-social con esta frase, que dice: vivimos ciegos, y no es que no veamos, sino que simplemente no vemos, sentimos lo que otros ven y sienten. Hoy podemos entender que el ver, sentir, no es captar lo que está allá afuera de nosotros, sino que el ver, sentir es encontrarse en sintonía sensorial y coherencia con todo lo que surge en el convivir, ya sea con un amigo o amiga, una compañera o un compañero de ruta, un hijo o una hija lejana, la biosfera o solo el suceder de la vida misma. La verdad, esta frase me deja los pelos de punta y encuentro que es un diagnóstico de lo que esto aquí denominan la desvinculación del ser humano con el entorno y del ser humano con el ser humano. Entorno vivo, entorno, los factores abióticos también, ríos, montañas, etc. Desde la antropología se denominó como el paradigma de la separación, siguiendo a Bateson. Bueno, el que hablaba de que, bueno, aquí dentro del marco conceptual de naturaleza-cultura, como esta división tajante que supuestamente existe, Bateson dice que el paradigma de la separación individual, el factor o la atomización del ser humano, la individualización extrema. Escuché hace poco una entrevista también a Latour, que él decía que parte de esta individualización se debía a como una idealización del valor de la autonomía y de la libertad. Como que todos y todas perseguimos la autonomía y la libertad individual, dejando de lado obviamente la dependencia de la naturaleza y la dependencia entre seres vivos y seres humanos. Y bueno, para dar el pie a los hongos, está una imagen de internet, o sea, una frase de internet, que es que los seres vivos, principalmente seres humanos, nos alimentamos de hongos muertos y los hongos vivos se alimentan de seres humanos muertos. Hay un poquito tenebroso, pero nos sitúa ahí en el rol que tiene el hongo. Bueno, para partir, un cortito, unas definiciones más biológicas. Bueno, ¿qué son los hongos? Primero, para agregarle un poquito de antropología, me quedo en la pregunta de ¿qué son los hongos? ¿Qué es preguntarse por un ser vivo? Aquí, bueno, retoma Bateson, que él habla de que el ser humano clasifica las discontinuidades perceptivas del entorno. O sea, el entorno, bueno, la vida es un continuo, pero también perceptualmente existen discontinuidades. Entonces, esta facultad cognoscitiva para poder acercarnos y comprenderlo, esto nos hace parte, siento yo, de una tradición cultural que, bueno, ha definido a los hongos, no sé, la definición de un manual de biología. Que eso me llevó a reflexionar que los hongos no han sido en el pasado, no son en el presente, ni serán en el futuro concebidos de la misma forma, de acuerdo al tiempo, al espacio y la cultura. O sea, bueno, aquí puse la definición de manual, pero siempre relevando que existen conocimientos otros, que vinieron antes del conocimiento positivista y que todavía están vivos y ocurren en simultáneo. Acá en Chile, el conocimiento de hongos mapuche sostiene al conocimiento científico. Hoy en día no sabríamos cuáles son los hongos comestibles si no es por todo ese acervo. Y eso, bueno, aquí las definiciones biológicas, bueno, es un reino distinto al de los vegetales,
incluye a los mohos, las levaduras y las setas, y en verdad es infinito, yo conozco poquísimos. El esquema clásico de los hongos, bueno, son heterótrofos, que es su función alimenticia, una pared celular distinta a la celulosa de las plantas, sino que es de quitina, que es un carbohidrato compartido con algunos exoesqueletos, organismos animales y crustáceos. Entonces, también se dice que los hongos genéticamente están más cerca de los animales que de las plantas. Bueno, ahí está la estructura de la seta. Tiene un sombrero, un tallo y el micelio, que es un concepto que yo voy a usar harto en la presentación, que es el micelio, que es la red subterránea con la cual el hongo se alimenta y que tiene una función muy importante porque interconecta al bosque. O sea, existen unos tipos de hongos que son los micorrízicos, que se asocian con las raíces de los árboles y permiten tanto la cooperación hongo-árbol como la cooperación árbol-árbol. Bueno, un autor dice, o sea, Paul Stamets es un micólogo que en verdad es un maestro, y él dice que los hongos y el micelio son el wifi del bosque, o el internet del bosque. La siguiente. Bueno, ahora pasando a la etnomicología, quiero contextualizarla en 1957, cuando una pareja, Robert Gordon Wasson, inglés, y Valentina Pavlovna, rusa, bueno, muy corto, anecdóticamente, ellos se casaron, hicieron su luna de miel en bosques de Rusia. Al encontrarse con una seta, el inglés dijo, como que se asustó, así, no quería ni tocarla, le dio pánico un hongo. Y ella dijo, no, tradicionalmente esta se conoce como tal, se corta, se cocina, así, Y a partir de ese simple hecho, decidieron hacer un libro, o sea, como que pensaron que existen esquemas mentales y culturales para pensar a los hongos. ¿Ya? Acuñaron el concepto de etnomicología. Bueno, en este impulso también de la etnobiología, la etnobotánica, crearon el concepto y distinguieron entre sociedades micofílicas y micofóbicas, o sea, sociedades o culturas, las micofílicas tendientes a conocer a los hongos, conocer los hongos del territorio, a tener una cultura proclive a los platos tradicionales, a algunas celebraciones y también obviamente a prácticas religiosas. Por el contrario, las micofóbicas serían las culturas que desconocen los hongos y que, bueno, les temen más que nada. Y ahí lo representaron muy fácil así Rusia y Inglaterra, o Gran Bretaña. Aquí también se podría adjudicar a México, a España, Francia, Italia, con grandes tradiciones de recolección. 2 años después, Lévi-Strauss escribe un pequeño artículo que para mí es increíble, que reafirma la etnomicología como disciplina propia de la antropología. Yo, bueno, cuando estaba pensando tratar este tema, mi profe guía es Jorge Naceto también, y él me dijo, ¿quién más que Lévi-Strauss para validarte tu tesis? Bueno, algo de razón tenía. Bueno, él habla del tabú de los hongos, que habla de que los hongos tienen un halo de misterio que genera prohibiciones, permisos culturales y que están presentes en el inconsciente colectivo. Esto, bueno, creo que se ilustra en que si yo me pongo acá a hablar de hongos, cada uno podría pensar cosas distintas. ¿De qué me va a hablar este loco? De psicodelia, locura, el falocentrismo que está cargado también a la figura de los hongos, las drogas, la muerte, etc. Existen un sinfín de categorías. Otros, bueno, últimos autores que han hablado de hongos es Tim Ingold, que su padre, curiosamente, también fue micólogo. De ahí su relación con la naturaleza desde niño y, bueno, la producción teórica que le conocemos. Él dijo, que no me olvido, todavía no entiendo muy bien la frase, pero dijo que la micología es a la botánica lo que la antropología es a las ciencias sociales. Todavía no lo entiendo, pero creo que hay que... Y bueno, Anna Tsing, una antropóloga estadounidense,
que está trabajando de manera increíble en hongos. En el 2015 publicó La seta en el fin del mundo o las posibilidades de vida en las ruinas capitalistas. Y habla de cómo en una ruina post-industrial los hongos generan vida. Sí, está con la dióxido. Bueno, aquí voy a hablar un poquito más de mi tesis, de cómo intenté aplicar la etnomicología. Me valí de los conceptos de recolección de hongos silvestres, de circulación, un poquito la transacción en los mercados locales y la gastronomía, los saberes culinarios tradicionales y las recetas que se manejan. Elegí 4 especies. Bueno, yo ni siquiera soy del sur, entonces yo partí de cero, literal. No sabía lo que era el micelio, no sabía nada. Pero me interesaba mucho el tema y no sabía qué hongo escoger. Entonces fui a terreno para ver cuáles eran los más importantes. Hay muchos, pero los que escogí para acotar el tema fue el changle, el gargal, el boletus loyo y los digüeyes. No tengo dura. Bueno, la recolección. Bueno, partí yendo a la Feria Fluvial de Valdivia, el lugar de encuentro, mercado de unos 15 puestos. Algunos venden changle, otros venden, bueno, ahí no se van a ver, pero los changles son como naranjas, yo creo que los conocen, como en forma de coral. Y bueno, traté de ver cuál es la sociabilidad que tienen los hongos en un mercado como un producto entre muchos. Después, para seguir, bueno, llegué a la recolección. Desde la misma, por los contactos que conocí en la feria, había una recolectora que proveía a un puesto en la feria y ella recolectaba en la Isla del Rey, una isla cercana a Valdivia, una recolección interesantísima porque ellos recolectaban, iban en lancha por el río Valdivia y ella decía, por ahí, y nos aparcábamos y entrábamos al bosque ya macheteando y buscando changle. Esos son 2 loyos, son de este bosque. Son una tarro de pintura gigante y sacan recolectando changle y loyo. Sí, ¿siente? Bueno, me quedé tener aquí porque también en esta exploración llegué a la recolección en Caricuicui, una localidad cercana a Panguipulli, donde conocí a doña Rosario, que la aprecio muchísimo, una maestra, me adoptó casi como un hijo y ella emana sabiduría por los poros, así, sabiduría, humor, una persona que estimo mucho, me enseñó muchísimo, me enseñó, bueno, además de salir a recolectar, ella en el tema de la recolección, no, eso lo voy a hablar teóricamente, pero ella me enseñó no solo de recolección, al final la recolección queda a un lado y me hablaba de saberes tradicionales de su familia. Ella mapuche, me contaba la historia de las tierras, de la propiedad privada, de los latifundios del sector, del conocimiento que ella tiene. Al final hablamos de la memoria. Ella me contaba que cuando niña ella se crió a pata pelada en la tierra y que comer hongos era algo de pobres, era algo más visto, era una discriminación desde la ciudad a este pan de indio. Entonces ahora ella está como a gusto con estos movimientos. Ella actuó en una película, ahí también la promociono, se llama Folil y está en Onda Media. Es como una película que busca actuar con comunidades, o sea, que las comunidades actúen en la película. Sí, siguiente. Y bueno, terminé con la fiesta del digüeñe. Los primeros hongos eran en otoño, los digüeñes son de primavera. Estos son los digüeñes. Y bueno, en Pucura, cerca de Panguipulli, también realizan la fiesta del digüeñe. Y ya, bueno, da mucho que decir, es una fiesta con una carga mapuche. Gira en torno al digüeñe, múltiples platos. Pero bueno, no la analicé tanto, yo me dediqué a comer y disfrutar. Ya era como mi celebración final del terreno. Pero esto sí, para destacar al digüeñe. Y bueno, ya va terminando. Teóricamente me instalé como en el giro ontológico y yo encontré que el micelio, dicho también por Ingold, que es como una materialización metafórica de la red de seres vivos y la interdependencia que tenemos y que olvidamos y nos separamos, pero que existe y subyace a los seres vivos. Creo que
la relación con los hongos, sobre todo en la recolección, no podría decir, sería mucho decir que es una ontología distinta, pero claro, presenta rasgos ontológicos que escapan de la división naturaleza-cultura. Doña Rosario, ella me dijo, tengo frases muy interesantes de ella, que ella me decía que yo en la casa soy humana y en el bosque soy una persona más, cuando recolecto soy algo más, no soy humano. Y también me dijo que la gente que bucea se sorprende del mar. Ella me dijo, yo buceo en el bosque. Me quedé con hartas frases de ella. Bueno, la sociabilidad que les contaba, toda esta transmisión, porque salir a recolectar es una actividad rural sui generis, es única, porque si uno va a cazar o si uno trabaja a la huerta es algo más acotado, más específico. Una salida a recolectar dura 3-4 horas, donde no solo se recolecta, se habla de la familia, se habla de los ancestros, los antepasados, ciertas historias locales. Entonces, además de transmitir las técnicas de diferenciar los hongos comestibles, los que están buenos, los que están malos, se reconoce el entorno, se reconoce el territorio. En una íbamos caminando y ella me dijo, mira, esta huella es de puma, y estaba fresquita así en el barro. Y dije, ¿cómo la distinguió? Y dijo, no, por los cojinetes, como las almohadillas eran distintas, las de los perros son distintas y todo. Entonces, y en eso se va como el proceso de transmisión no sé si es muy clásico este concepto, pero como de enculturación a las siguientes generaciones. Y bueno, el multinaturalismo de Viveiros de Castro lo utilizo como en el sentido de desprenderme de la idea de que existe una única cultura en la cual una única naturaleza en la cual las culturas realizan interpretaciones de ella, sino que existen múltiples naturalezas. Y yo creo que más allá de esa pretensión de creernos fuera y superiores de la naturaleza, en pequeñas historias y pequeños mundos como lo que es la recolección, existen grietas a esta fractura de la naturaleza y la cultura. Solo para terminar, tengo muy rápido, de los desafíos, bueno, muy rápido. La antología política, lo que me fundamenta políticamente a esto es no pensar las luchas de territorio solo como una lucha material por la tierra, sino que también una lucha ontológica por la tierra, donde están en disputa distintas formas de ser y formas de habitar el mundo. Entonces creo que la antropología tiene que tener en cuenta esto para sobre todo los conflictos medioambientales. Pensar la propiedad privada de los bosques, bueno, ahí ya pensar, yo no sé lo que era lo comunes, pero pensar, no sé, la recolección, cómo ha cambiado con la industria forestal, cómo es meterse a un predio que no es de uno, el extractivismo forestal, etc. Y bueno, por el lado bueno, las potenciales de los hongos, se están generando bioremediación, se están utilizando hongos para limpiar entornos naturales dañados, contaminados con petróleo, etc. Esto es como que está así, de punta, se está investigando bioremediación, o micorremediación también. Se ha usado el micelio como material orgánico para producir tecnología, zapatillas, audífonos distintas, un reemplazo al plástico. Y bueno, investigar culturalmente al reino fungi también creo que es una apertura para poder ver lo que está aquí. Por arriba está el bosque, pero por abajo está toda esta red ecosistémica que nos une. Así es. Aquí termina la presentación.